La ley en lenguaje real. ¿Qué tal? Un placer saludarles. Su servidora Julieta Rivera en LexPro 360. Hoy hablaremos de un tema en materia laboral que se trata de los riesgos de trabajo. La Ley Federal de Trabajo define riesgo de trabajo como los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. Asimismo, dicho ordenamiento legal establece que el accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior, la muerte o la desaparición derivada de un acto delincuencial producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste. Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar del trabajo y de este a aquel. Y la enfermedad de trabajo se define en la citada ley como todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. Teniendo claro ya estos conceptos, tanto el patrón como el trabajador deben considerar que cuando el trabajador sufre un riesgo de trabajo se le debe proporcionar asistencia médica y quirúrgica, rehabilitación, hospitalización, cuando el caso lo requiera, medicamentos y material de curación, los aparatos de prótesis y ortopedia requeridos, así como la indemnización que corresponda. Otro factor que debe tomarse en cuenta es la consecuencia producida por ese evento de riesgo de trabajo, esto es, que se produzca incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total o incluso la muerte. Ahora bien, es útil distinguir las diferencias entre las diversas incapacidades que hemos mencionado. Por tanto, la incapacidad temporal debe entenderse como la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo. Por otra parte, la incapacidad permanente parcial es la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar, a diferencia de la incapacidad permanente total, que es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. Así, cuando el trabajador presenta una de esas incapacidades antes descritas, es factible determinar si una indemnización tomando como base el salario diario que percibe el trabajador al ocurrir el riesgo y los aumentos posteriores que correspondan al empleo que desempeñaba hasta que se determine el grado de incapacidad, el de la fecha en que se produzca la muerte o el que percibía al momento de su separación de la empresa, según sea el caso. Evidentemente, la cantidad que se tome como base para el pago de las indemnizaciones no puede ser inferior al salario mínimo. Cabe puntualizar que el patrón es responsable de la seguridad e higiene, así como de la prevención de los riesgos en el trabajo, conforme a las disposiciones legales vigentes. A la par, los trabajadores deben seguir las medidas preventivas de seguridad e higiene que establecen los reglamentos y las normas oficiales mexicanas expedidas por las autoridades competentes, así como las que indiquen sus patrones a efecto de prevenir riesgos de trabajo. Los patrones quedan exceptuados de cubrir riesgos de trabajo si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de embriaguez, cuando el accidente sucede encontrándose el trabajador bajo la acción de algún narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción médica y que el trabajador hubiese puesto el hecho en conocimiento del patrón y le hubiese presentado la prescripción suscrita por el médico. Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una lesión por sí solo o de acuerdo con otra persona. Y por último, si la incapacidad es el resultado de alguna riña o intento de suicidio. En cualquiera de los casos antes mencionados, los patrones únicamente deben prestar los primeros auxilios y a cuidar del traslado del trabajador a su domicilio o a un centro médico. Es de vital importancia contar con la asesoría legal adecuada para que se proteja el patrimonio de las empresas frente a demandas de acontecimientos simulados como riesgo de trabajo.
así como si se tiene la calidad de trabajador, se tenga pleno conocimiento de los derechos que las leyes laborales les otorgan y el cálculo correcto de las indemnizaciones que les correspondan. Muchas gracias y no olviden suscribirse. Hasta la próxima. Esto fue una producción de Estudio 86. Redes sociales, @estudio86.medios.